Todavía no es oficial, no descarto que cuando suba el vídeo sí que lo sea. Me imagino de todas formas que no, que lo será en los próximos días, pero parece muy adelantada y muy acelerada, ¿no? El trabajo del Brujas y el Barça por dar salida a Jude Gla, también con el acuerdo con el jugador, parece que está muy cerca. Y la información ya incluso de Fabrizio Romano, que suele, como siempre digo, estar muy acertado en sus informaciones, es la de que Jude Gla tiene un acuerdo con el Brujas y el Barça ya estarían también de acuerdo por 6 millones de euros. Dejaría de ser jugador del Barça. Algo que, pues bueno, a muchos no le gusta. No le gusta la salida del jugador después de las buenas sensaciones que ha dejado en esta temporada, que recordemos es su primera temporada en el Barça, más concretamente en el Barça B, donde llegó a participar en el primer equipo a causa de todas las lesiones y bajas que hubo, ¿no? Lo cierto es que para no haber sido formado en la cantera del Barça y para ser su primera temporada, una temporada difícil en el Barça B, el rendimiento que dio el jugador ha sido buenísimo, buenísimo, ¿no? El rendimiento y la mentalidad, al punto de que yo me sumo bastante a aquellos que no les gusta esta decisión. Sí que creo, por un lado, sí que me parece una buena operación, es decir, conseguir sacar 6 millones de euros por un futbolista del Barça B. Me parece una buena operación. Recordemos que Jude Gla no forma parte, digamos, de ese tipo de canteranos, de jugadores formados en el Barça prometedores, ¿no? Formados en el Barça que tipo Ansu Fati, que tú piensas que después de llevar un control sobre él durante muchos años ves que tiene un potencial espectacular y que va a ser una de las grandes estrellas del primer equipo, o que puede serlo, ¿no? No es de ese tipo de jugadores. Y sí es pues ya digo, llegó del Español, ¿no? Si no me equivoco, del Español B al Barça B este pasado verano. Y es un futbolista que ya llegó con una edad, con 22, o sea, teniendo en cuenta que llega a fútbol formativo, ya llegó con 22 años al Barça B. Y teniendo en cuenta este contexto, esta situación, pues lo cierto es que el futbolista no era un jugador como para pensar, ¿no? Este va a ser titular en el primer equipo o algo por el estilo. Entonces sí me parece una buena operación que el club saque 6 millones de euros por él. Pero al mismo tiempo no me gusta, porque yo sí le considero un futbolista para ser un buen revulsivo trabajador desde el banquillo, ser un buen 9 reserva, rotador, que te da no solo gol, que lo tiene, como ha demostrado en el Barça B incluso en el primer equipo, porque actuando en la zona central, con la calidad que tiene para el golpeo, tiene un muy buen golpeo de balón, potente, colocado, tiene instinto. Es un futbolista que además lucha mucho sin balón, pelea mucho y que, como digo, ha demostrado mentalidad para subir al primer equipo, entrenar durante varias semanas, estar con el primer equipo y no perder los papeles, no creerse nadie, sino que baja al Barça B y sigue actuando con las mismas ganas, con la misma motivación para marcar goles y para convencer, ¿no? O sea, eso ya te demuestra que es un futbolista muy centrado, muy profesional, y evidentemente yo eso como seguidor lo valoro, y más en esta época. Lo valoro siempre, pero mucho más en esta época, ¿no? Donde vemos precisamente lo que comentábamos ayer, la falta de actitud del equipo. Entonces yo me lo hubiera quedado. Para ser un 9 suplente. Lo que pasa es que, claro, si tú acabas fichando a Lewandowski, entonces no puedo decir nada al respecto. O sea, con Lewandowski y Aubameyang ya no tiene ningún sentido quedarte al futbolista, porque el Barça no consiguió ascender a segunda, y en segunda B que va a estar otro año más. Otro año más va a estar en segunda B. En el primer equipo no va a estar. Un jugador de banda. Yo nunca le he visto a Jude Gla como un jugador de banda, a pesar de que llegó al Barça para jugar en la banda, que empezó jugando en la banda con Sergi, hasta aquel partido contra el Boca Juniors, donde Xavi lo pone como 9 en aquel partido amistoso de finales de 2021. El futbolista estaba actuando en banda, pero luego jugó también ahí. Y de hecho a mí no me gustó nada. Sinceramente, en banda me pareció lento para lo que debe ser un futbolista de banda con desborde, ¿no?
pero jugando como 9 sí que le vi presionando, jugando bien de espaldas, pegada, ¿no? El remate, el gol que marca es de potencia pura y como muchos que ha marcado esta temporada. Entonces, si consigues fichar a Lewandowski y tienes a Aubameyang, no tiene sentido que se quede en el primer equipo, y por eso lo veo bien. Por eso lo veo bien la salida en cuanto a, bueno, consigo 6 millones de euros por un futbolista que habíamos fichado para reforzar al Bale y que no pensábamos que fuera a dar un nivel tan alto, pero que al mismo tiempo sabemos que tiene unas limitaciones para el primer equipo, que no va a ser el futbolista estrella o algo por el estilo, ¿no? Ahora, para ser un suplente y tal, en época de urgencias y necesidades, yo creo que estaba bien. Yo creo que estaba bien, y es una pena, ¿no? Da pena que un futbolista que ha sido tan serio, tan profesional y que ha luchado tanto, pues que no pueda tener esa oportunidad. Pero bueno, es así. Es así. Ya digo, yo, hombre, si alguien me pregunta, ¿tiene nivel para ser titular en el primer equipo? Para mí, hombre, con todo el respeto al jugador, ¿no? El nivel que ha mostrado y todo esto, para ser titular en el primer equipo no lo veo. O sea, una cosa es de urgencia, de rotación en algún partido y tal, pues como lo que pasó esta temporada. Y otra cosa es ser titular recurrentemente en el Barça, donde se te va a exigir pues casi que salgas a gol por partido, o que hagas 20 goles en 30 partidos y tal, y una cosa... O sea, tiene mucho mérito hacerlo en segunda vez, ya lo dije muchas veces, ¿no? Pero yo en el primer equipo, no sé, no... Más allá de los goles, ¿no? Es también desbordar, es también ser capaz de generar espacios, pelear con los centrales... No sé, no lo termino de ver. No es un jugador muy alto tampoco. Una cosa es salir desde el banquillo, y ser ahí un jugador de últimos 15-20 minutos o dar una rotación, y otra cosa es ser titular en el Barça. Entonces, por un lado me da pena, y no me gusta la salida, pero por otro lado la entiendo perfectamente. O sea, y se entiende perfectamente porque es una cantidad, tal como está el Barça ahora mismo, importante, más teniendo en cuenta que 6 millones de euros pareciera que no vamos a ser capaces de sacar por ninguno de los jugadores que tenemos en la rampa de salida, ¿no? Y eso sí conseguimos darle salida, por los altísimos contratos que se le han firmado en su momento, y que ahora mismo parece que ningún club está por la labor de pagarles y mantenerles esas fichas, y o se las mantienen o los jugadores no quieren salir. Entonces está ahí el Barça en una encrucijada permanente. Eso con respecto a Jutgla. Luego, con respecto a Collado, parece ser que, y el jugador lo confirmó, pues que Xavi como mínimo quiere que esté en la pretemporada, y veremos, ¿no? O sea, Xavi desde luego lo tuvo a sus órdenes varios par de meses, noviembre y diciembre, hasta que se fue al Granada, ¿no? Entonces, ya en su momento se rumoreó que Xavi estaba muy contento con el jugador y que le parecía interesante, y que es una pena. ¿Se rumoreó? No, lo dijo él en rueda de prensa, si no recuerdo mal. Que es una pena no poder utilizarlo. Porque, bueno, era el momento aquel de las bajas y tal, y seguramente le hubiera dado oportunidad. Habrá que ver si consigue convencer a Xavi para ser uno más de la plantilla para la próxima temporada. Desde luego, a mí me gustaría que esta próxima temporada contara con alguna oportunidad, como mínimo, para ser un cuarto o quinto jugador en la zona de interiores, y para ser una segunda o tercera opción en la delantera, en ese costado diestro, ¿no? Independientemente de los jugadores que lleguen o no lleguen. Es que de hecho, si no llegan, con más razón, porque habrá que ver qué pasa con lo de Rafinha, habrá que ver qué pasa con Trincao, por supuesto habrá que ver qué pasa con lo de Dembélé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me agrada el hecho de pensar que Collado sí vaya a tener una oportunidad. Un caso, siempre es una pena, ¿no?, con los jugadores que se forman en la cantera y tal, que no acaben teniendo oportunidades, y lo suyo sería pues que Collado llegue a tener, y más teniendo en cuenta la paciencia que él tuvo en el Barça B, y el trabajo que hizo. Y el trabajo que hizo pues fue un muy buen trabajo en el Barça B. O sea, es que está totalmente justificado. Más incluso que Puig. Que Puig ya merecía de por sí la oportunidad, pero Collado más todavía, porque fue todavía más protagonista en el Barça B. Con Pimienta fue el líder del equipo. Entonces, que no tenga ni siquiera la oportunidad de jugar unos minutos en el primer equipo, bueno, es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Y más... dadas las circunstancias de la pasada temporada. A mí me gustaba mucho Yusuf Demir, ya lo comenté en su momento, pero hombre, pasarle por encima
a Collado para aún encima luego no ejercer la opción de compra y tal, me pareció vergonzoso. Vergonzoso. Otra cosa es que estés en una época donde tienes a Messi, donde tienes a tal y donde vas tan sobrado de jugadores que dices, bueno, pues lo siento, pero es que no tiene opción. Es que no tiene opción y para estar aquí sin opción es mejor que vaya a otro equipo. Eso sería una cosa y otra cosa es lo que ha pasado, ya digo, esta temporada donde acabas jugando con Dest un montón de partidos como extremo, fuera de su posición, a pesar de que sí, jugó en esa posición en categorías inferiores con el Ajax, ¿no? Pero claro, es que no es su posición y real, natural, en la que tú lo vas a utilizar. Entonces, incluso contra el Bayern jugó ahí, en aquel partido donde nos lo jugábamos todo, en Múnich. Xavi tuvo que utilizarle a él porque no podía utilizar a otro jugador con las lesiones que había, ¿no? Entonces, una vergüenza, una vergüenza. Y siguiendo en la línea de jugadores de la línea de ataque, también parece que Abde al final va a contar con ficha del primer equipo para la próxima temporada. Habrá que ver, porque hay informaciones ahí contradictorias, como es ya la norma estos días. Aún hoy hemos visto en el diario AS que daban por hecho y cerrado el pase de Dembélé al Qatar Saint-Germain, y pocas horas después pues salió información de Le Parisien incluso asegurando que le cerraban las puertas a Dembélé. El Paris Saint-Germain, es decir, ¿qué hay de cierto, qué no hay? Yo siempre he dicho lo mismo y no me cansaré de repetirlo. Hasta que no sea oficial o semioficial es bastante absurdo decir nada, más allá de evidentemente comentarlo e intentar reflexionar sobre ello, de si puede venir bien, si puede venir mal, pero nunca evidentemente dar por hecho, como hace mucha gente, que ve cualquier historia y ya, pues esto, qué escándalo, qué vergüenza. No, habrá que esperar a que terminen las negociaciones y tal, tanto con renovaciones como con altas como con bajas. Y en este caso, pues bueno, casi todo lleva a pensar que Dembélé saldrá, pero como ya hemos visto de todo en el fútbol, pues qué menos que esperar, y una vez se termine este asunto, pues ya habrá tiempo de hablar más en profundidad. En el caso de Abde, pues como digo, el otro día decían que la Roma estaba muy cerca, que tenía ofertas muy interesantes y tal, y que el Barça estaría pensando en traspasarle y esto y aquello. Bueno, me parece un caso, por un lado, parecido al de Jutgla, pero al mismo tiempo diferente, porque en el caso de Abde sí que le veo con más posibilidades para jugar en el primer equipo, ya que puede jugar indiferentemente en cualquiera de las dos bandas. En una temporada donde vuelvan a existir, que evidentemente esperemos que no, pero como nunca se sabe, una temporada donde vuelvan a existir problemas físicos podría ser de mucha utilidad y estar en el primer equipo para que si hay lesiones o si un jugador no rinde al nivel esperado, pues pueda llegar a pelearles el puesto, porque lo cierto es que las sensaciones que ha transmitido en el primer equipo y en el Barça B es la de que es un futbolista que cuenta con el potencial como mínimo para pelear la titularidad, para intentar pelear la titularidad, porque tiene velocidad, tiene calidad técnica y en el 1 contra 1 es muy buen jugador. Yo no sé si llegará a consolidarse como un futbolista importante en el fútbol y en el primer equipo, no lo sé. Queda mucho por ver y tiene mucho por delante que demostrar Abde. Pero desde luego en lo que jugó esta temporada con el primer equipo, no solo con el B, que también aún el otro día marcó un golazo y dejó muy buenas jugadas, ¿no? Y en otros partidos otro tanto de lo mismo. Pero con el primer equipo, qué decir, todo lo que jugó mostró un descaro, desparpajo, velocidad, 1 contra 1. Es un futbolista que me da la sensación de que le falta mejorar la definición en el área, mejorar su pegada, pero es que claro, es que solo tiene 20 años y no podemos olvidar que la pasada temporada estaba jugando en Segunda División B con el Hércules. Es decir, que tiene mucho por progresar y un gran margen de mejora. Y si ya con ese gran margen de mejora es un futbolista, sin ese margen, sin haber crecido como jugador hasta su techo, ya es un futbolista muy interesante, por supuesto, ¿por qué no quedarnos, no? E intentar aprovechar al jugador, quedarnos al jugador, aprovechar al jugador y ver de qué es capaz. Sí que es cierto que es tentador, ¿no? Porque con el buen rendimiento que dio esta temporada da la sensación de que hay ahí direcciones deportivas muy interesadas en él, por la juventud, por lo que demostró, y seguramente pues ofrezcan también otros 6, 7, 10 millones de euros al Barça.
y sumas entre Jutgla y Abde y dices, bueno, pues mira, entre los dos casi 20 millones que te puedes llevar al bolsillo, 15-20 millones. Bueno, ahí tiene que decidir Xavi sin ningún tipo de dudas, ¿no? Si se queda en el primer equipo, a mí me parecerá fenomenal. Sí que es cierto que menos de 10 o de 15 millones de euros me parece poco. Me parece poco por Abde, porque creo que perfectamente debe valer eso. El margen debe estar ahí entre 10-15 millones de euros, porque lo que demostró esta temporada y con la edad que tiene, yo creo que es lo que vale. Menos de 10 millones me parece regalar bastante. Me parece regalar bastante. 6, 7, 8... Sí, pero no. Eso es lo que nos pagaron por Abel Ruiz en su momento. Y ya me pareció poco. Por Carles Pérez, si no me equivoco, habían sido 13 millones de euros o algo por el estilo. Otra venta... Pues bueno, es un caso parecido, ¿no?, al de estos jugadores que acabo de mencionar. Abel Ruiz, Carles Pérez, futbolistas que ves cosas que dices, es que yo creo que estos futbolistas pueden ser aprovechables. Y tuvieron la mala suerte en aquella época, sobre todo Carles Pérez, de que juega en el perfil donde está Messi y dices, a ver, va a jugar poco. Entre que está Messi, entre que está Dembélé, entre que está Griezmann y tal, ¿cuánto va a jugar? Poco. Entonces ahí puedo llegar a comprender que intentes hacer dinero. Lo que no tenía mucho sentido es que vendas a estos jugadores y luego pagues el doble o el triple por Trincao para luego ni siquiera utilizarle. O sea, porque lo has fichado tú sin que lo pidiera Setién y sin que lo pidiera Koeman, ¿no? Estas son las genialidades de Bartomeu. Dejando claro que me parece, insisto, un gran jugador. De Trincao ya hablaremos más en profundidad cuando haya más noticias en concreto. Pero un gran jugador, o como mínimo un jugador interesantísimo. Interesantísimo. Como Abde, por ejemplo. Interesantísimo también, pero claro, es que una cosa es interesante y pago 15 o 10 y otra cosa es lo que hace esta gente, o lo que hizo esta gente. En fin, vamos a ver, lo de Abde y Collado, pues parece que esa es otra, ¿no? Si sube Abde y si le han fichado el primer equipo, Collado también va a tener un poco más complicado, salvo que Xavi piense en Collado como jugador para ser interior. Que yo le veo más, yo ya lo he dicho otras veces, yo le veo más como interior que como jugador de banda. Yo lo veo más un tipo perfil para ser un Iniesta y que pueda adaptarse al centro del campo, a jugar en alguna de esas posiciones de interior. Sea con interiores altos o sea con interiores más a la antigua usanza, en la época Xavi Iniesta, que venían más a recibir, ¿no? Otro tema que tengo pendiente por ahí, el tema de hablar de los interiores y este cambio de función. Bueno, en todo caso, pues parece que lo de Jutgla está prácticamente cerrado. Lo de Collado, que va a tener oportunidad en pretemporada también. Y lo de Abde, pues lo que se dice es eso, ficha del primer equipo, pero aún no hay confirmación oficial. También hay que ver qué pasa con Pablo Torre, el joven futbolista de 18 años fichado del Racing de Santander hace un par de meses, 2 o 3 meses, porque parece que la pretemporada la va a hacer con el primer equipo y luego a ver qué pasa. Podría ir cedido al Racing de Santander, que esta temporada ascendió a segunda división, ¿no? Y es el equipo de su ciudad, bueno, en el que, pues, con el que tiene tan buena relación y todos quieren que el chaval esté allí, y el chaval pues podría estar a lo mejor un año en segunda división, ya veremos. En fin, lo voy a dejar aquí, os animo a que en la caja de comentarios os queden vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. They say you're only young once, but we live for, we die for, we live.